Muy bien, Juan Manuel Peláez Millán. Juan Manuel, a mí me interesa mucho hablar contigo de lo que es la cultura del vino. A mí me gustaría que tú me hablaras, nos recordaras para las personas que no entiendan bien y que no sepan lo que es la función, el trabajo, la función de un enólogo. ¿Cuál es la función de un enólogo en una bodega? Juan Manuel. Muy bien, la función del enólogo es la transformación de la uva en vino, mediante toda esa serie de prácticas que van a condicionar posteriormente que elabores un artículo u otro dentro de la gama de los productos enológicos. De todo el proceso, digamos, de... Efectivamente, es el control de procesos que se lleva a cabo. De las diferentes variedades, ¿no? Efectivamente, bueno, dentro de la uva en sí, es toda la transformación, desde la recepción en la bodega hasta la expedición del producto terminado, que es el vino, o dentro del vino, toda la gama de artículos que se pueden relacionar, ¿no? Ya. Juan Manuel, ¿cuántos años has trabajado tú en la cooperativa Nuestra Señora del Rocío? Cooperativa agroalimentaria. Agroalimentaria, efectivamente. En agroalimentaria estuve en inicio en San Isidro, pero en agroalimentaria estaba aproximadamente unos 39 años. Así que entre una cooperativa y la otra han sido 43 años dedicados a la... Porque tú primero estuviste en la cooperativa... Sí, en San Isidro. Que estaba en la carretera de Cabezudo, ¿no? Efectivamente. Que esa no existe ya, ¿no? Ya no existe. Hubo una fusión de cooperativas donde se integró aquí en lo que es la sede de agroalimentaria de Nuestra Rocío. Se creó agroalimentaria a partir de San Isidro Labrador y Cooperativa Virgen de Rocío. O sea que tú te has llevado cerca de 40 años. Más de 40 años. Más de 40 años. Y siempre has desarrollado el mismo trabajo, digamos, la misma función. Bueno, es un trabajo que con el tiempo ha estado evolucionando permanentemente, todo el tema de la elaboración de vino. Ha sido un aprendizaje que tú has ido permanente, de estudio también, de estudio y de aprendizaje a lo largo de tantos años, ¿no? A través de cursos, de seminarios, dedicarme a cuestiones de actualización de actividades. Y bueno, hasta hoy, porque la industria enológica ha evolucionado y sigue evolucionando con el tiempo normalmente, ¿no? Es decir, que tú también has tenido que estudiar mucho. Indudablemente. Porque no se puede ser un buen enólogo sin estudiar. Hay que estudiar y prepararse, que es lo que tú has dicho, ¿no? Y a muchos... Y ir también a muchos sitios donde ha habido simposios, congresos y cuestiones de este tipo, que lo que te están es actualizando dentro de tus labores dentro de la enología. Juan Manuel, ahora mismo en Almonte la única bodega que existe es la cooperativa. Efectivamente. La cooperativa Nuestra Señora. La cooperativa es la única bodega que existe. Es la única que existe. Y también es curioso, ¿verdad? Es notable, digamos, es interesante, digamos que, y en cierto modo penoso, ¿no? Porque ¿cuántas bodegas había en Almonte, Juan Manuel? Pues si tú que tienes edad puedes recordarlo, dentro del casco viejo, por ejemplo, no había calle donde no hubiera de una o dos bodegas, ¿no? Que era una actividad económica de la cual prácticamente se sustentaba no solamente la comarca del condado, sino circunscribiendo al monte exclusivamente, era casi íntegramente de vid y de olivo, lógicamente, y cereal. O sea que digamos que la viña, vamos a tratarlo, digamos, la base fundamental, que es la cepa, la viña, ¿no? Ha sido fundamental en el desarrollo y en el vivir de cada día de un pueblo tan importante como Almonte, ¿no? Que eso ha sido durante décadas, ¿no? Cientos de años, ¿no? Sí. ¿No? O sea que era la producción del vino, de la uva, la producción de la uva, era, digamos que, porque claro, entonces no existía todavía lo que era la producción de fresa ni de otros productos rojos, ¿no? Es decir, que
Almonte, como otros pueblos del condado, que ahora nos extenderemos al condado, ha vivido durante décadas y cientos de años de lo que es la viña, ¿no, Juan Manuel? Sí, indudablemente. La viña ha sido un soporte económico para nuestra población. Se puede decir, bueno, aunque dentro de lo que es la agricultura tradicional, viña, olivar y cereal, bueno, pues la vid aquí se puede decir que la economía dependía en un 80% de la vid. Y ya tú lo has dicho, durante, bueno, podemos contar desde que la plaga de la filocera, que tiene lugar a final de 1800, que afortunadamente en nuestra zona tuvo menos incidencia porque los terrenos arenosos proliferaban menos este tipo de plagas, pues prácticamente no tuvo casi ni receso la producción de uva. Y bueno, y la época dorada se puede decir que era las décadas centrales del siglo XX, ¿no? Ya después pues hemos visto hasta llegar a hoy que por el tema de relevo generacional, porque el tema de precios tampoco es competitivo y es porque la introducción de otros tipos de actividades agrícolas pues ha ido en detrimento de la producción de uva. Claro. La decadencia, digamos, de los productos de la uva, de lo que es la importancia de lo que es la viña, esta decadencia es, digamos, que es general en el condado o solamente aquí en el pueblo de Almonte. No, es general en el condado. Lo que pasa es que la incidencia en el pueblo de Almonte es mayor. Es mayor porque, bueno, tiene una explicación lógica, porque la cantera de recursos que tiene Almonte no la tienen otros pueblos vecinos. Entonces, de otros, prácticamente ha sido casi con exclusividad el monocultivo de la vid. Nosotros no. Nosotros aquí hemos tenido más amplios apenecos. Entonces, aquí, lógicamente, se ha prescindido de lo que menos rentable era. Y en este caso ha sido la vid. La uva, digamos, que ha sido más productiva en Almonte ha sido siempre la Zalema, ¿no, Juan Manuel? La Zalema es una variedad autóctona nuestra del condado de Huelva afortunadamente se ha podido demostrar a lo largo de la década de los 70 u 80 que hubo unos estudios que lo que pretendían era desmitificar ese San Benito que le habían colgado, de que era una variedad que no producía más que vinos que no eran agradables. Vinos pobres. Exactamente, vinos con mucho color y que el único destino que tenían iba a ser la destilación para producir alcohol. Pero ahí ya se creó una comisión de estudio donde indagamos en que la posibilidad de que esta variedad fuera susceptible de hacer vinos de calidad con ella. Porque esto todo viene motivado porque nosotros teníamos una dependencia muy exclusiva del marco de Jerez. Ya. El marco de aquí, la mayor parte de vinos que se producían era para producir alcohol, pero esos alcoholes eran para enriquecer los vinos de Jerez. Era para incrementarle el grado alcohólico que necesitaban para hacer fino o vino generoso. Ya. Entonces, todo eso tampoco a ellos les interesaba darle esa categoría a nuestro artículo, con la idea de que de esa manera también ellos en el precio también jugaban. Si malbaratabas la calidad, pues lógicamente ibas a tener un beneficio en precio, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de que la zona de Jerez prescinde del condado, porque ellos ya crean unas explotaciones donde tienen autosuficiencia, pues entonces nos dejan huérfanos. Yeah. Entonces, aquí que nadie en ese aspecto, todos habíamos sido muy conservadores, nadie había evolucionado para ver que en otros mercados había otras cosas más novedosas, ¿no? Y a partir de ahí pues se crea esta comisión que te he comentado anteriormente, lo cual demuestra que la variedad Zalema, anticipando las vendimias, haciendo una elaboración esmerada, en fin, controles dentro de la enología en bodega de aplicación de frío y en fin, y una conducta un poco más sostenible en ese sentido, consigue vinos de una calidad que es lo que había en ese momento, la demanda, que era de vinos jóvenes de baja graduación. Entonces ahí nos subimos al carro y de ahí demostramos que nuestra variedad se podía conseguir con ella vinos dentro del rango enológico de una calidad superior.
Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el trato que se le ha dado, digamos que desde hace unas décadas hacia el día de hoy, el trato, creo que equivocado bajo mi punto de vista, de tratar al vino como bebida alcohólica, bebida tóxica, ¿no? Y yo, la verdad es que siempre, yo creo que los pueblos como los pueblos del condado y otros pueblos productores de vino que han vivido de la viña, de la uva, reivindicar un poco lo que es el vino como alimento, ¿no, Manuel? Porque el vino, tratarlo como bebida tóxica, bebida alcohólica, como se pueden derivar ya en otras bebidas, digamos, de alta graduación, el vino no es, bajo mi punto de vista, no hay que tratarlo de esa forma, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Porque ¿en qué casa, por ejemplo, en qué buena cocina, Juan Manuel, no se puede prescindir del vino? Se puede prescindir del vino. Efectivamente. Y en otras muchas cosas. Bueno, todo esto, lamentablemente, todas las campañas el tema del alcoholismo en cuanto a conducción, por ejemplo, de tráfico, por ejemplo, siempre ha estado de alguna manera identificado con unas copas de vino. Cuando el vino se puede decir que es la bebida de menos graduación dentro de todo ese rango de bebidas. Nunca se ha puesto ahí una ginebra, un whisky, ningún otro artículo de ese tipo, ¿no? Claro. Que son, en ese sentido, son los que sí que incrementarían la tasa de alcoholismo mucho más elevadamente, ¿no? Y otra cosa, que emborracharse es emborrachar que quiere, ¿no? Y además lo que estamos pretendiendo son vinos de baja graduación, claro, que se puedan tolerar y que se puedan beber siempre moderadamente, claro, pero sin que te puedas tomar una serie de copas que no te repercutan en tu conducta, por ejemplo, ¿no? Y después la uva, algo tan valioso, ¿no? Probablemente. Como alimento, ¿no? Bueno, y como cultura en sí, ¿no? Porque es que es una cultura tan amplia y tan arraigada que ahora mismo, como estamos lamentando, por ejemplo, en ciertos profesionales, la demanda que hay, que ya se han perdido, no se encuentran, ¿no? Pues el que lleve, el que buscar a gente profesional que pudiera trabajar dentro de un viñedo es prácticamente casi imposible, porque está la plantación ya en sí, porque requiere una serie de procesos que en cierta medida están tecnificados y están arraigados a la trazabilidad y el ADN del viticultor de toda la vida, ¿no? O sea, empiezas con la plantación, el injerto, la poda, la castra, no sé cuánto la vendida, los tratamientos, y todo esto hoy dentro de un corsé, de un comportamiento regulado, porque estamos dentro de un marco con un equilibrio bastante frágil, ¿no? Claro. Y después, claro, un pueblo como Almonte que ha sido tan importante la viña, porque yo recuerdo, lo mismo que tú, que en qué familia, la mayoría de las familias tenían su trocito de viña, ¿no? Una hectárea o media hectárea o varias hectáreas, pero que casi la mayoría de las familias vivían de eso y sobre todo trabajaban en esas labores, ¿no? En esas labores de la uva, de la cepa, de los trabajos, de los trabajos de la viña, ¿no? En definitiva, que mayormente se vivía de la viña, ¿no, Juan Manuel? Sí. Y ya después, pues ya te digo, te lo hemos referido antes, que han pasado, digamos que la evolución de la vida o lo que sea, pero que en definitiva yo creo que se han minimizado, digamos, la importancia, ¿no? La importancia de lo que ha sido la viña en el pueblo, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la trayectoria no viene marcada por una prácticamente desplazar el cultivo de la vid.
Y es que por eso... Que se ha venido desde arriba, ¿no? Sí, ha venido desde arriba, porque entre otras cosas, es que es una incongruencia, algunas reflexiones que yo te puedo hacer ahora mismo, de que nosotros que hemos estado conviviendo con una serie de normativas donde va a partir, por ejemplo, del arranque de viñedos, ¿no? Porque había por el control de los excedentes. El arranque de viñedos, yo particularmente que he visitado otras zonas dentro de la Comunidad Europea donde se ha puesto en práctica el no arranque por la afectación que le tiene, por ejemplo, el dejar a la tierra estéril, en este sentido, y expuesta a la erosión, ¿no? Son zonas que también la orografía es distinta a la nuestra, ¿no? Pero que aquí, por ejemplo, el caso de la proximidad, que estamos dentro del parque y que se sabía que todas esas escorrentías y todos esos sedimentos que estaban arrastrando al parque, la viña, una vez que se arrancase, eso iba a proceder, a suceder de esa manera, porque, entre otras cosas, ese terreno ha quedado completamente desprotegido, ¿eh? Y la vid, dentro de un estudio de fijación de suelo, es de las plantas que tiene el mayor índice. Es increíble porque hay unos cortes esquemáticos del suelo donde una plantación de vid, si te metieras por dentro de las raíces, es un entramado que prácticamente es imposible que haya arrastre de sedimentos. Es muy difícil. Podemos recordar todos los que hemos visto en los caminos antiguos, los vallados altos, la raíz de la cepa estaba a 4 metros, a 5 metros de profundidad, ¿no? Todo, bueno, y por ende también para soportar las sequías también, porque a qué profundidad buscaba el agua también, ¿no? Bueno, por eso en otras regiones, en otras zonas fuera de nuestra nación, pues se ha procedido a mantener el material vegetal, no producción o producción de una forma exigua, para que no compita en volumen con lo demás, pero se ha mantenido el material vegetal. O sea que la explotación ha estado allí y está como si fuera un jardín o un seto. Cuidado. Porque además también... Y aquí con Doñana pues parece ser que esto no se procedió de esa manera, ¿no? Pero que de alguna manera ha sido la vid no ha perjudicado, sino todo lo contrario al medio ambiente, ¿no? Indudablemente. Jamás en la vida, ¿no? No, es más, hoy una plantación de vid se puede considerar un corredor verde. Y además, donde en época estival vas a ver poco que tenga ese verdor y esa exuberancia como tiene una viña. O sea, que la vas a ver durante el verano, la vas a ver verde intensa. No vas a ver otro cultivo que tenga esa intensidad de verde. Y como, lógicamente, el aporte oxigenado al medio ambiente, ¿no? Claro. Pero, en fin, los intereses, efectivamente, han ido por otro camino. Intereses de... Hombre, con la repercusión lógica también de la economía de las poblaciones, ¿no? Intereses ajenos, digamos, al productor de vino, ajenos al productor y al agricultor, ajenos al agricultor. Efectivamente. Porque el agricultor, tan importante es, digamos, la producción, como la vid, como es el labrador, el agricultor. El agricultor que también ha sufrido y sigue sufriendo esos ataques externos del poder, ajenos siempre a la voluntad del agricultor y del hombre que ha vivido de la viña, de la vid, y de alguna manera que ha sido perjudicial en el aspecto económico, en el aspecto cultural. La pérdida de identidad total, ¿no? La pérdida de identidad de los pueblos, ¿no? Sí. De los pueblos que han vivido tantos años de eso, de la vid, que quitarle a un pueblo
Sí, que no tenía por qué estar reñido con la actividad ahora de otros cultivos intensivos, de otras índoles. Claro. No tenía por qué, porque paralelamente podían ir, ¿no? Siempre y cuando estuvieran compensados, remunerados el producto para que pudieran vivir dignamente, ¿no? Claro. Y todo viene por la, digamos, por lo mal que se ha considerado y lo mal pagado, ¿no? Lo mal pagado que ha estado siempre. Después también había que considerar que el viticultor, y más en nuestra zona, ha sido terriblemente masoquista. Ha aguantado. Machacado. Y ha aguantado, pero ya es imposible, porque ya por el tema de relevo generacional, pues la gente joven no ha estado tan abigarrada, y entonces ha dicho esto es absurdo de seguir flagelándose, ¿no? La gente joven que no han podido seguir con esa cultura y esos trabajos porque no han podido, en cierto modo porque no han podido, porque si a una familia le corta sus ingresos de vida, por donde entran los ingresos, y le corta de alguna manera, le sella, le pones ese muro, pues la juventud tiene que tirar por otro derrotero y otras cosas que la mayoría de las veces pues pueden ser más perjudicial que beneficiosa. Sí, de hecho en otra zona donde es rentable, no hay que irse muy lejos, toda la zona de San Lucas y demás, tiene una rentabilidad donde se viven bien. Claro. Lógicamente también allí no está distribuido el suelo con cantidad de minifundios que tenemos aquí, ¿no? Que entonces les es mucho más rentable, pero vamos, eso se ha compensado con la tecnología de cultivo y además, de hecho, ya últimamente se ha conducido el cultivo de forma más eficiente para que la calidad laboral del viticultor pues que esté a la altura de en cierta forma digna de vivir, ¿no? Claro. Juan Manuel, en las bodegas antiguas era normal y era lo más natural, los bocolles de roble, donde se elaboraban los vinos. La transición del bocolle de roble al cemento sufrió también algo negativo. Fue un poco en detrimento de la calidad, podemos decir. Sí, la verdad que sí. De la madera al cemento fue un salto brusco, quizás hacia atrás en cuanto a la repercusión. Pero como también en aquellos momentos no se demandaba tanto la calidad. Entonces, acuérdate, por ejemplo, que las vendimias se imperan en octubre, o septiembre-octubre, por aquello de que la uva tuviera más graduación de azúcar para que después los vinos tuvieran más alcohol, lógicamente, ¿no? Pero que no se hacía tanto hincapié en la calidad en ese sentido. Entonces, lógicamente, la verdad es que tuvo una repercusión en cuanto a la calidad del trabajo en bodega, de pasar recipientes pequeños, donde tenía mucha manipulación, mucha mano de obra, pérdidas también sustanciosas, porque la madera tiene también esa evaporación que tiene, más averías e historias, y pasa al cemento, ya la verdad que era en ese aspecto un salto cualitativo, aspecto de calidad laboral. Pero ya de ahí, ya después pasamos, afortunadamente, se pasó a otros materiales, como ya era el acero inoxidable, ¿no? El acero inoxidable es un material inocuo totalmente, donde ahí sí que no hay ningún tipo de pérdida, los controles son más exhaustivos a todos los niveles, y la verdad que ahí se bueno, tanto en vinos como en aceite, pero en cualquier otro producto, leche o derivado, todo el material que se aplica aquí en estas capacidades acero inoxidable. Juan Manuel, para un enólogo como tú, es importante las madres, ¿no? Las madres de la solera, digamos lo que es las madres del vino, ¿no? Pero también estábamos bastante confundidos con el tema de las madres. La gente entendía que las madres eran los sedimentos que quedaban. Había quien entendía de una manera y de otra. Quien entendía que las madres eran, lógicamente, esa reserva que teníamos en algunas botas de muchos años, lógicamente con una valoración muy especial. Claro. Pero que, por otra parte, todas esas madres generaban unos sedimentos que se quedaban en esos depósitos, que eran botas de roble normalmente, o de castaño,
que la verdad que no, la repercusión en cuanto a la transmisión de organoléptica, en cuanto a sabores y demás, al resto del contenido, no era muy positivo. Eso se ha demostrado con el tiempo, que esas madres había que eliminarlas, claro, de alguna manera. Porque sufrían también un deterioro. Efectivamente, ¿no? Esos son sustancias de desecho que se originan con el tiempo, de precipitados, que lógicamente en la antigüedad se creía que eso era una especie de reliquia, que lo que iba es a contaminar a bien el resto de todo lo que se pusiera allí. Nunca más lejos de eso. Aquí los microorganismos, eso es un microecosistema que lo que está evolucionando, pero no es la flor de crianza de un vino fino, por decir algo. Eso es otra cosa distinta. Entonces, hoy por hoy se pretende eliminar todos esos pozos con sucesivos trasiegos, para que precisamente eso, que es una sustancia nitrogenada, que es lo que nos va a aportar hoy, que las valoraciones organolépticas son las que puntúan en las catas, no haya elementos extraños que hayan provenido de ahí, de las madres precisamente. Porque el enólogo lo que en realidad se preocupa más es de la elaboración con las diferentes técnicas, las diferentes funciones y de aplicaciones y demás, sin recurrir siempre a eso de antaño, a lo que yo aludía antes como las madres, ¿no? Lo que eran las reservas, ¿no? Las reservas antiguas, donde se echaban vinos jóvenes o vinos nuevos y se transformaban naturalmente, ¿no? La transformación era casi natural. Efectivamente, ¿no? Ahora la fermentación del vino, cuando ya se pasa al cemento, al aluminio, al acero inoxidable, ya la transformación es de otra manera, ¿no? Sí, digamos, la fermentación. La fermentación, lógicamente, el gran reto de todo enólogo es el control de la fermentación. Control de toda esa serie de procesos que tienen lugar desde que la uva llega hasta que terminamos con un producto final, que es el vino elaborado, embotellado. Entonces, lógicamente también la aportación de una materia prima de calidad, no vas con una uva que esté podrida o esté en mal estado, no vas a conseguir un vino bueno jamás. Claro. Sin embargo, con una uva buena, si el proceso después no lo controlas bien y actúas mal, se te puede ir a un vino malo. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, desde que llega a la bodega, que la transformación sea dentro de unos cánones, donde cuando vas a cumplir rigurosamente con todo lo que te hayas impuesto para hacer una buena elaboración, para que la línea sucesiva reincida después en un artículo estable, equilibrado y que sea una garantía absoluta. ¿Qué pasa? El punto crítico está fundamentalmente en la fermentación alcohólica. La uva nos llega, como sabemos todos, es un líquido. Cuando la uva, la moltura se muele, lo que nos produce es el mosto, que el cardo. Exactamente, el mosto es el contenido líquido de la uva. Se ha triturado la uva, que la uva también hay que triturarla también, no enérgicamente, para que no se maltrate todo lo que es el raspón, el escobajo de la uva, ni la semilla, porque si todo eso lo trituramos de tal forma que después nos encontramos con una pasta ahí homogénea, pues tanto la semilla como el raspón, que tienen componentes herbáceos y leñosos, nos van a transmitir sabores que no son deseables después en el vino. Claro. Entonces, hoy por hoy se trata de que esa uva se procese con un esmero, de tal forma que ese mosto sea un mosto yema, un mosto flor, que tenga, y después fraccionar también dentro de las prensas, también dependiendo de la intensidad que tú prenses, fraccionar el tipo de mosto que quieres conseguir para un tipo determinado de vino u otro. Y a partir de ahí es donde ese mosto se va a ubicar en unos depósitos que antes eran las botas de roble, que no tenían control térmico, solamente el medio ambiente o regándose, y hoy pues estos depósitos están dotados de un sistema de refrigeración que lo que va a hacer es controlar térmicamente la fermentación, porque hay que partir de la base que la fermentación es una reacción
exotérmica, genera calor. Entonces se transforma. Digamos una reacción natural. Es natural. De hecho, tú trituras la uva, el mosto se contamina, por así decirlo, con el exterior de la piel, que hay un microecosistema de microorganismos donde están mohos, bacterias, levaduras y demás, pero están las levaduras, que son las que van, una vez que se introduce en el caldo y se forma esa pasta, ese conjunto, pues entonces se van a encontrar en su hábitat para que empiece la fermentación. Entonces van a transformar el azúcar que tiene el mosto, pues el mosto no tiene alcohol. Ese azúcar lo van a transformar en alcohol y van a desprender anhídrido carbónico. Por eso vemos en un depósito que está fermentando esa ebullición, y no es que esté tan caliente como para que aquello esté hirviendo. Lo que está es que está desprendiendo ese anhídrido carbónico. Entonces, esa reacción térmica que se produce ahí es la que hay que controlar para que no se disparen las temperaturas. Claro. Entonces, para eso en las botas, los bocoyes, no se podía hacer esto. Pero en depósitos inoxidables, mediante ese sistema de refrigeración, controlamos la temperatura para que no se nos vaya de las manos. Y de esa manera hacemos unos vinos que de otra manera, con temperatura sin control, se nos han ido una serie de connotaciones que son aportes positivos. Claro. Que en este aspecto sí los tenemos con este tipo de elaboración. En el pueblo, para el pueblo llano, para el pueblo, digamos, para la ciudadanía en general, siempre ha sido muy importante el mosto del año. Todo el mundo esperando el mosto porque, digamos, por su baja graduación alcohólica, como tú bien has dicho, y sobre todo por esa... Ha sido algo que en el pueblo, que la ciudadanía disfrutaba. Voy por mosto, voy a comprar mosto de este año, ya se está vendiendo el mosto de este año. En fin, que ha sido siempre algo como, no sé, como el que va a comprar otro producto del año, ¿no? Como de fruta o de cualquier cosa, ¿no? Del año. Y eso siempre se ha valorado mucho en el pueblo, en lo que es el mosto del año. Ahora ya el mosto puede ser del año o puede ser también de... Bueno, puede durar más tiempo. El mosto, aunque mal llamado esté lo de mosto, porque el mosto es el zumo de la uva recién extraído. Claro. Y esto ya, el mosto este que estamos hablando, es vino. Lo que pasa es que exactamente por la precocidad, porque es inmediato a la terminación de la fermentación, está... En su contenido tiene mucho carbónico natural. Entonces esa chispa es la que no... Y además está tan reciente, está todavía con cierta turbidez. Entonces todas esas connotaciones las llamamos como mosto. Bueno, en la zona del Aljarafe la gente prácticamente vive de eso. Sí. Y está más bien preciado y mantiene el cultivo muy bien, por cierto. Y además que es una bebida que se saborea. Que es un vino que se saborea, el mosto. Sí. Hoy lo que pasa es que también, como tú bien has dicho anteriormente, se intenta tener mosto en la mayor tiempo posible del año. Claro. ¿Y cómo? Pues precisamente con control térmico también, manteniendo ese mosto recién obtenido en depósito bajo control de temperatura. Digamos que para alargar la producción... Exactamente, para alargar esa serie de detalles, de propiedades que tiene el mosto en su momento, pues la tenemos a lo largo de un tiempo aplicándole frío y manteniéndolo constantemente en esa temperatura, ¿no? Cuando yo, la primera grabación que hice yo con otros compañeros de la peña en grupo, yo escribí una letra referente a la vid y al vino, por lo importante que era, digamos, y se la presenté yo, que estabas tú también, entonces ya, se la presenté yo a la directiva, fui con mi amigo Paco Andrina, y pedimos una ayuda, ¿no? Y la verdad es que nos dieron ayuda y entonces me dieron una ayuda colectiva, ¿no? Y yo le presenté el tema, un tema que recuerdo que decía más o menos así, porque si te lo digo hablando se me olvida, pero si te lo digo un poquito así tatareando.
una corriente de vida por los caminos se acerca, tu sudor y tu esfuerzo están valiendo la pena. La brisa de la mañana va aclarando tu idea y en tus pozas va cayendo un río de alta marea. Esas son las dos primeras estrofas, que yo grabé, que lo hice por zorongo, un estilo de cante que se canta en el flamenco. Y estas son las dos primeras estrofas. Juan Manuel, la cultura del vino es una cultura inmensa y un dato, una cosa muy importante es para un enólogo como tú no cometer errores, porque un descuido o un error de un buen preparador de vino, un enólogo, puede destruir toda una producción, ¿no, Juan Manuel? Indudablemente. Al menor descuido, ¿no? Es que la responsabilidad tienes que valorar ese trabajo de esos viticultores desde que han iniciado en la explotación. Una cantidad de horas de trabajo y de sufrimiento a sabiendas de que no estaba bien valorado. Encima, tirar por tierra en un momento determinado toda esa labor, eso te carga de responsabilidad, indudablemente, ¿no? La cultura, yo siempre he procurado siempre en todas las charlas que se ha terciado hablar de este tema, de lo importante que ha sido la viña, la uva en nuestro pueblo, como en todo el condado y otros lugares más también de toda España, ¿no? Zonas productivas del vino, pero que es una cultura que habría que por lo menos fomentarla y explicársela a la juventud, ¿verdad? Que hay muchas personas que no saben de lo que es la cultura la inmensa mayoría de las nuevas generaciones la cultura no tienen idea, efectivamente. Y entonces habría que hacer, por ejemplo, tenemos un museo del vino. Pues se podrían dar charlas culturales donde se pudieran, no sé si se ha hecho o no lo puedo ahora mismo afirmar, probablemente se haya hecho, ¿no? Pero quizás crear como una especie de ciclo donde estuvieran patrocinados y apoyados por el ayuntamiento, en este caso, donde se pudiera hablar a la juventud de estudiantes, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Y a toda la persona que quisiera asistir, para hablarles de lo que es la cultura, que ha sido tan importante, la producción, medio de vida de tantas familias en el pueblo. Y eso la verdad es que, y tratarlo siempre como algo, como yo siempre he dicho, el vino, alimento, como un alimento más, porque se ha intentado en muchas charlas, coloquios, muchas conferencias, digamos, tratarlo como y llevarlo a un tabú, ponerle barrera, ponerle muro a esa especie a esa cultura. Y yo creo que no, que hay que tratarlo como una cosa, como algo tan rico, de una riqueza tan extraordinaria, ¿no, Juan Manuel? Sí. Pienso que sí. Yo, de hecho, recuerdo en algunas denominaciones de origen, particularmente Rioja, precisamente, que todos los años hace simposios y certámenes y demás. Y hay unos ciclos formativos a nivel de poblaciones, donde, como aquí dices, tenemos un museo del vino, más o menos operativo, pero que tienen también incluso su pequeña parcela de explotación, sea rentable o no sea rentable de forma de escala industrial, pero esa la tiene como campo de práctica
para, de alguna manera, seguir transmitiendo la cultura de la vid. O sea, que lo mismo que en el Museo del Vino, hay ciertas explicaciones que te las pueden dar allí sobre el museo, pero después se trasladan al campo. Y tienen una pequeña finquita donde se realiza toda la actividad. Y tienen su profesional allí que está, de alguna manera, transmitiendo esa docencia de todo lo que se está viendo, que por ejemplo aquí ya prácticamente lo tenemos perdido, porque allí profesionales ya de las prácticas culturales de la vid, ya como sean los mayores que están yendo, ya no quedan, es que no quedan, porque además, entre otras cosas, porque también se están incluyendo también otras variedades, otros sistemas de cultivo y demás, que también traen apareado también otra técnica. Y entonces la técnica ancestral nuestra y de la vid en un determinado momento donde tanta repercusión económica ha tenido para que la población ha subsistido por ella, entonces eso prácticamente se va a perder íntegramente, se va a perder. No lo vamos a encontrar más que en libros de texto, ¿no? Llegó un momento, Juan Manuel, en la cooperativa que surgió la idea, probablemente de ti, de sacarle un rédito a estos vinos, digamos, más pobres en cuanto a lo que es la calidad, el contenido de alcohol, ¿no? Bajo en alcohol. Y llegó un momento en que surgió la idea de hacer un vino espumoso. Entonces tú te empeñaste también ahí. Indudablemente totalmente. Te embarcaste también. Siempre con compañeros que me arropaban en ese sentido y después, porque esto vino todo motivado, porque como ya hemos comentado anteriormente, la década aquella de los 80, que se empezó a estudiar la posibilidad de que la zalima, variedad autóctona, era susceptible de hacer con ella un vino de calidad, pero dentro de lo que en aquel momento se demandaba, que eran los vinos jóvenes, de baja graduación, vendimia anticipada, de un matiz de color también suave, pálido y demás, que todo esto era un reto enorme, porque la tendencia de los vinos, lógicamente un vino es un artículo que biológicamente está vivo y que tiende a oxidarse, de alguna manera a convertirse en vinagre también, por la propia evolución biológica que tiene. Entonces había que conseguir un artículo de este tipo, pero que permaneciera a lo largo de un tiempo razonable, inalterable. Entonces con la zalema todavía era más difícil, porque lo que se sacaba entonces en la zalema no eran más que vinos totalmente en la cara opuesta de lo que estamos pretendiendo. Entonces, una vez que en este estudio que se hicieron microvinificaciones, se montó una pequeña planta de microvinificación, de depósitos pequeñitos y demás, en Bollullos, en la bodega de Soto precisamente, y entonces eso se trasladó esa experiencia al resto de bodegas para que fueran ya, de alguna manera, dentro de la producción, incorporando esas técnicas, ¿no? Entonces nosotros aquí éramos quizás más rebeldes, y yo particularmente quizás más, en ese sentido, y entonces, una vez que... Más ambicioso en el sentido de decir, la zalema hemos conseguido un vino joven de baja graduación, estable y organolépticamente muy, muy aceptable. Tanto así que era equiparable a los de otras zonas que no tenían la incidencia climática que tiene la nuestra, que eso va también en contra también de la conservación de los vinos, lógicamente. Entonces, que se pensó en un vino espumoso de calidad que era un champán. Un champán por el método tradicional. Entendamos que champán es un vino que está elaborado en su origen en Francia, y su origen está precisamente con un monje benedictino en la abadía de Aubier, en Francia, en el siglo XVII. Y la consecución de este champán era una segunda fermentación en la botella. O sea, que era un vino ya elaborado de una fermentación tradicional, en una barrica o en un depósito, pero que después se había de alguna manera seleccionado un buen vino y entonces se había introducido en una botella y se le había incorporado una porción de azúcares y levaduras para provocarle que fermentara de nuevo. Entonces esa botella tiene que estar herméticamente cerrada, lógicamente, y ser también una resistencia extrema también, no puede ser una botella corriente.
Entonces eso que puso en práctica porque el clero, lógicamente, todas estas cosas de bebidas espirituosas las trataba porque sus celebraciones también iban acompañadas de ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se extiende la práctica esta de hacer vino espumoso, pero por segunda fermentación. De baja graduación. Lógicamente, eso ya con el tiempo, pues puso dentro del rango de los artículos enológicos dentro del vino, el de más alto rango, lógicamente era un vino espumoso. ¿Por qué? Porque era una elaboración muy especial, y después iba a someter a un vino terminado a una serie de avatares ahí, donde posiblemente después el resultado final no iba a ser tan satisfactorio. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer un vino espumoso con Zalema exclusivamente, aquí en la bodega nuestra. Incluso habilitamos, de hecho ahí están todavía, una serie de depósitos subterráneos porque había que conseguir unas humedades, unas temperaturas constantes, una insonorización, una serie de parámetros que lógicamente requería este tipo de elaboración. Normalmente un champán, ya no se puede poner champán cava aquí en España y en una zona determinada, aunque hay otras zonas que ya le permiten lo de cava porque se le escapó dentro de la legislación de que las variedades permitidas, algunas se producían en otras regiones. Entonces, normalmente un cava en Cataluña está conseguido por 3 variedades: la Xarel·lo, la Macabeo y la Parellada. Entonces, nosotros aquí, el gran reto todavía era que teníamos más que una variedad, vamos a demostrarlo con una variedad. Entonces, hicimos una segunda fermentación en botella. Esperábamos entonces, eso a principios de los 80, y la verdad es que tuvimos que inscribirnos dentro del Consejo Regulador de Vinos Espumosos Españoles, que tenía la sede en Villafranca del Penedès. O sea, fíjate que todas las inspecciones y esta exhaustividad en cuanto a controles nos venía de allí. Y de allí no querían tener competencia en ningún sitio, aunque nosotros tampoco íbamos a hacerle mucha mella a esta gente, ¿no? Pero la verdad que conseguimos que ese vino por lo menos demostrar que la variedad se podía hacer con ella vino de calidad. Claro. No teníamos otra pretensión porque, entre otras cosas, nosotros no teníamos agresividad comercial, ni teníamos producción para eso, ni mucho menos. Era eso, demostrarlo, en definitiva, ¿no? Y ahí quedó la patente. Ahí quedó. En la letra que yo grabé, fue referente precisamente cuando se creó y ya se embotelló y salió ya a la venta el espumoso Raigano. Y yo terminaba, había otra estrofa que decía, hablándole al agricultor, al viñero, el hombre de la vid, el agricultor, no la arranque, que su fruto ya va dando, préstale tu confianza, hombre que siente el campo. Y yo terminaba ese cante con un remate tratando precisamente al espumoso como cava. En ese caso yo me lo podía permitir, porque y recuerdo que ese remate decía: espumoso eres cava, orgullo de nuestro pueblo, al monteño que se eleva, el corazón van poniendo. Yo descorcho una botella, quiero contigo brindar, hay que alumbrar los caminos, brindar con nuestro raigal.
hay que alumbrar los caminos, brindar con nuestro raigar. Así remataba yo este cante por Zorongo. Manuel, una buena publicidad del artículo, ¿no? Sí, de hecho nos apoyaron, bueno, nos apoyasteis me apoyasteis en ese tema. Juan Manuel, podríamos hablar, ¿verdad? Mucho de temas. Mucho, pero siempre culturalmente, tratando este tema como la gran cultura que se nos desvanece con el tiempo, sí. Que cada vez está más en decadencia, hay otras preferencias, desgraciadamente, pero que por lo menos que nos quede la cultura y el recuerdo, ¿no? El recuerdo de esa... No, menos que el recuerdo también. Y de esos hombres como tú y otros muchos como tú, que dieron mucho, parte de su vida y dedicaron parte de su vida a esta gran cultura del viñedo, del vino, de la vid, y como decía antes, en qué buena cocina no se puede prescindir. No hay un buen vino para cocinar, incluso en la iglesia, indudablemente, incluso en la iglesia, como tú ya hemos hablado. Y el otro, en fin. No, y también apostillar un poco también en la conducta del viticultor, la conducta conservacionista de una ecología pura, ¿no? Que ha tenido una sostenibilidad a lo largo del tiempo de mantener todas las estructuras del campo íntegramente, ¿no? Juan Manuel, que sirva esta charla contigo, que sirva como homenaje también a esos muchos labradores, agricultores de Almonte que tuvieron que sacrificar su viña, su vida y su medio de vida. Así que muchas gracias, Juan Manuel. A vosotros. Y que nos veamos en muchas más ocasiones. Y que podamos hablar. Bien, y podamos hablar, efectivamente. Del tema. Muchas gracias, Miguel. A ti. Gracias.